joven perdido en el bosque y el oso grizzly que le salva la vida. Pero lo que más sorprende es lo que sucede después. Imagina esto. Te encuentras perdido en un bosque infinito. No hay caminos, no hay voces humanas, no hay nada más que árboles interminables. El aire helado y un silencio tan profundo que hasta tu respiración parece un grito en medio de la nada. La nieve cruje bajo tus pies. Cada paso se siente como un recordatorio de lo frágil que eres frente a la inmensidad de la naturaleza. Pero de pronto, entre la desesperación y la certeza de que tus horas están contadas, aparece una sombra. Una figura inmensa, descomunal, un ser que jamás imaginaste que se convertiría en tu salvador. Un oso grizzly. Y lo más sorprendente de todo, no es que lo veas frente a ti, sino lo que ese animal está a punto de hacer. Nuestro protagonista se llama Daniel Torres, un joven de 27 años, aventurero, amante de la fotografía y obsesionado con capturar la belleza más pura de la naturaleza. Aquella mañana había partido solo, con una mochila ligera, convencido de que bastarían unas horas para internarse en el bosque, tomar unas fotografías y regresar antes de que oscureciera. Lo que Daniel no sabía era que ese día el bosque lo pondría a prueba como jamás hubiera imaginado. Una tormenta inesperada, una confusión en el camino y, de pronto todo cambió. Su brújula dejó de funcionar correctamente. El cielo se cubrió de nubes negras y los árboles, todos iguales, se cerraban a su alrededor como un laberinto imposible. Al anochecer, ya no tenía ni idea de hacia dónde caminar. Su celular no tenía señal, el agua de su cantimplora se agotaba, y el hambre empezaba a apretar como un enemigo invisible. Daniel, que siempre había pensado en sí mismo como un hombre fuerte, comenzó a sentir la desesperación. No era un explorador experimentado, era un simple fotógrafo, y ahora la naturaleza lo había puesto de rodillas. La noche cayó como una cortina de sombras densas. Daniel improvisó un refugio con ramas, pero el frío no le permitió dormir. El viento silbaba entre los árboles como un lamento, y los ruidos extraños del bosque lo mantenían en alerta constante. Fue entonces cuando lo escuchó. Un crujido pesado, un paso firme sobre la nieve, un gruñido bajo que erizó cada vello de su cuerpo. Daniel contuvo la respiración. Su mente le gritaba que corriera, pero su cuerpo estaba paralizado. Frente a él, entre las sombras, apareció una silueta gigantesca. Ojos brillantes, pelaje espeso, una figura imponente, un oso grizzly. El corazón de Daniel latía tan fuerte que pensó que aquel animal lo escucharía. Sabía perfectamente lo que podía pasar. Los osos no perdonan errores. Bastaba un movimiento en falso para que su vida terminara en un instante. Pero lo que sucedió a continuación no fue lo que él esperaba. El oso no atacó. No gruñó con agresividad. No mostró los colmillos. Simplemente lo observó. Sus ojos, profundos y oscuros, parecían estudiarlo. Daniel sintió por un instante que aquel animal podía ver más allá de su miedo, más allá de su cuerpo cansado, como si pudiera leer su alma. Daniel permaneció quieto, esperando el golpe mortal que nunca llegó. El oso, después de unos segundos que parecieron eternos, giró lentamente y comenzó a caminar. Pero lo más extraño fue que, a los pocos metros, se detuvo y miró hacia atrás. Daniel sintió algo que nunca antes había sentido. ¿Acaso aquel animal lo estaba invitando a seguirlo? Con la poca fuerza que le quedaba, lo hizo. Paso tras paso, arrastrando sus botas por la nieve, siguió al grizzly a través del bosque. El animal avanzaba con seguridad, como si conociera cada rincón de aquel lugar. Y Daniel, perdido y sin rumbo, comprendió que aquella bestia era lo único que podía guiarlo. La caminata duró horas. En más de una ocasión Daniel pensó en detenerse, pero cada vez que estaba por rendirse, el oso lo esperaba.
se giraba, lo miraba y volvía a avanzar, hasta que llegaron a un claro donde había un riachuelo. El agua cristalina corría bajo una capa delgada de hielo. Daniel cayó de rodillas, bebió con desesperación y lloró. El oso lo observaba desde unos metros, como un guardián silencioso. Aquella noche, Daniel durmió bajo un árbol mientras el grizzly permanecía cerca, como si velara por su seguridad. Por primera vez en días, no sintió miedo. Sintió algo diferente: confianza. Los días siguientes fueron extraños. Daniel seguía al oso a la distancia, y el animal nunca lo alejaba demasiado. Lo guiaba hacia agua, hacia refugios improvisados, incluso hacia restos de comida que encontraba. Pero entonces apareció un peligro mucho mayor. Desde lo profundo del bosque se escucharon disparos. Daniel se sobresaltó. No era un rescate, no eran guardabosques, eran cazadores furtivos, hombres que no estaban allí para ayudar, sino para matar. Y lo peor, su objetivo era precisamente el oso grizzly. Daniel los vio de lejos, con rifles, con trampas y con una sonrisa cruel en el rostro. Entendió que aquel oso que le había salvado la vida estaba en grave peligro, y lo que ocurrió después fue todavía más increíble. En vez de huir, el oso se colocó entre los cazadores y Daniel, como si supiera que el joven también estaba en peligro. Un rugido profundo estremeció el bosque. El grizzly estaba dispuesto a enfrentar a los hombres armados. La escena fue caótica. Los disparos resonaron, los pájaros huyeron en bandadas y Daniel apenas tuvo tiempo de cubrirse tras un tronco caído. El oso, en cambio, se lanzó contra los cazadores. No lo hizo por hambre ni por rabia, sino por algo que Daniel nunca olvidaría. Lo hizo para proteger. Los hombres retrocedieron disparando sin control. El grizzly, herido pero imparable, los acorraló. Daniel gritaba, suplicaba que se detuvieran, pero la batalla ya era inevitable. Uno de los cazadores cayó al suelo. El otro huyó aterrado. Pero el último disparo atravesó el aire y golpeó al oso. El rugido que siguió fue tan poderoso que parecía venir de las entrañas de la tierra. El grizzly dio un último paso hacia Daniel, lo miró a los ojos y luego cayó pesadamente sobre la nieve. Daniel corrió hacia él, con lágrimas cayendo por su rostro. Se arrodilló junto a aquel ser inmenso, tomó su cabeza entre las manos y susurró palabras que el bosque entero parecía escuchar. Gracias por salvarme. Daniel logró encontrar el camino de regreso gracias a la dirección en que los cazadores habían huido. Días después, rescatado y a salvo, no podía quitarse de la mente aquella mirada, aquel instante en que un animal salvaje eligió protegerlo. El mundo podría decir que fue casualidad, instinto, pura coincidencia, pero para Daniel no lo fue. Él sabía que aquel oso había sido más que un animal. Había sido un guardián, un protector, un héroe. Con el tiempo, Daniel regresó al bosque, no con una cámara ni con intenciones de explorar, sino con flores. Quería rendir homenaje en el mismo lugar donde aquel grizzly había dado su vida para que él pudiera seguir viviendo. Allí, frente a la tumba improvisada que construyó con piedras, comprendió una verdad que nunca olvidaría. La naturaleza no es nuestra enemiga. A veces es nuestra salvación. Y así termina la increíble historia de Daniel y el oso grizzly que le salvó la vida. Un relato que nos recuerda que incluso en los lugares más salvajes, donde creemos que la muerte nos acecha, la vida puede tendernos la mano de la forma más inesperada. ¿Te ha emocionado este relato? Entonces suscríbete a Relatos Salvajes y acompáñanos en la próxima historia, donde descubrirás otra verdad oculta del reino animal. Porque allá afuera, entre montañas, ríos y bosques,
Los animales todavía guardan secretos que pueden cambiarlo todo,